Listo, para todos bienvenidos. Agradecer la invitación que aceptaron para participar en esta clase con un invitado internacional que es el doctor Ángel Acevedo. Compartirles que hoy vamos a estar avanzando con la asignatura de Seminario de Investigación 3 para los estudiantes de la maestría en gestión de cuencas hidrográficas de la Universidad Santo Tomás. Y en mi caso, pues el docente a cargo de la asignatura les estaría acompañando. Esta asignatura se genera o este acercamiento se genera en el marco de las actividades de internacionalización, de manera que se extiende un caluroso saludo por parte de la coordinación de de la especialización y maestría, que es la misma coordinadora, la profesora Adriana Hernández. Agradecer a todos los asistentes, un saludo muy especial también de parte de nuestro decano, como autoridad académica, el decano de la facultad, que es el ingeniero Carlos Eduardo Baranta Reina y aprovechar para compartirles que la intención de los minutos siguientes que vamos a compartir se genera en el segundo encuentro de la asignatura de Seminario de Investigación 3. Extendimos la invitación a algunos otros estudiantes que sabemos les contribuye de forma significativa esto que vamos a conversar relacionado con la investigación cualitativa. De manera que a modo general quiero recordarles a los estudiantes y a quienes vamos a participar que en el encuentro anterior estuvimos haciendo una introducción muy general a lo que es la investigación cualitativa, se revisaron algunos de los componentes para las entregas que se van a desarrollar y a continuación pues vamos a estar ya dando el inicio como tal que corresponde con la intervención por parte de nuestro invitado internacional. Entonces les mencionaba que nos va a acompañar el doctor Ángel Eduardo Acevedo Duque desde la Universidad Autónoma de Chile. Él hace parte de esta institución con la cual ya hemos tenido algunos acercamientos. Digámoslo en otras palabras, no es nuevo en nuestra casa de estudios y una vez más le reiteramos el agradecimiento por acompañarnos, por estar con nosotros aquí en esta sesión, haber aceptado esta invitación y lo más importante, que sabemos les va a contribuir muchísimo en la formación de nuestros estudiantes y en este caso para los maestrantes y los estudiantes que de otros programas se encuentran pertinente el estar participando en esta sesión. Entonces, no siendo más, quiero pues obviamente agradecerle al doctor Ángel por habernos acompañado, por estar acompañándonos. Y pues doctor, bienvenido, gracias por acompañarnos y quisiéramos por supuesto pues conocer un poquito de usted y escucharle porque una vez más es grato tenerlo a usted acá en nuestra casa de estudios. Muy amable, Iván. Bueno, nada, muy buenos días para todos los participantes de este programa, que sin duda siempre son espacios de conocimiento que brindan las instituciones para poder conocer, interactuar y ir escudriñando información nueva, ¿no? Ver de qué manera los conocimientos o el proceso de enseñanza-aprendizaje se da de una manera más flexible, más tranquila, y tomando en cuenta que muchas veces, dada a que el sistema permite, obviamente, hacer estudios los fines de semana, muchas veces no es muy agradable, ¿no? Y más cuando son a las 8 de la mañana, ¿no? Que sin duda es un sacrificio que muchos los que apostamos a seguir formándonos, a seguir en este camino del conocimiento, siempre debe de brindar oportunidades de aprendizajes únicos, ¿no? Para que de alguna forma nosotros podamos seguir disfrutando de lo que nos apasiona. Sin duda, el mundo del posgrado y de este proceso de aprendizaje que siempre nos estamos dando como permiso, permite reconocer que muchas veces las instituciones se preocupan ya por tener espacios de conocimiento con visiones totalmente distintas, ¿no? El hablar de métodos de investigación, más que todos cuando están enfocados en métodos de investigación positivista o positivista, que es el día de hoy lo que vamos a hablar, brinda la oportunidad de generar información con datos empíricos. Y sin duda son espacios que muchas veces los journals a nivel internacional buscan.
en los fenómenos. ¿Por qué? Porque lastimosamente las eras de conocimiento avanzan tan rápido, los fenómenos son tan cambiantes que las revistas están pidiendo de alguna forma que los datos sean en el momento, ¿ya? ¿Y qué más que la metodología de investigación cualitativa sea uno de los espacios más flexibles que se puedan dar para que se puedan dar a conocer conocimientos relevantes, únicos e importantes en esto? Se ha dado en los últimos años, vamos a decir, en los últimos 3 años, un cambio radical con respecto al manejo de los conocimientos y con respecto más que todo al manejo de los fenómenos, ¿no? Yo soy de la escuela positivista, soy netamente cuantitativo, pero al estudiar la parte de investigación, me di cuenta que no solo los datos cuantitativos son importantes, sino el estudio de los fenómenos se tienen que dar tal cual como se está viviendo en su contexto natural, ¿no? Me di cuenta de esto ya cuando estaba haciendo la maestría y todavía después que salí de economía me metí a la maestría de gestión de las organizaciones y me pude percatar que todavía ahí hice una investigación cuantitativa, pero vi la flexibilidad de mis profesores con respecto a explicar o darnos a comprender por qué los métodos cualitativos también eran sumamente importantes. No fue sino hasta el doctorado que hice mi investigación netamente cualitativa, tomando en consideración que era un programa donde se suponía que tenía que arrojar resultados cuantitativos, ¿no? Porque estudié ciencias gerenciales, el doctorado en ciencias gerenciales y se suponía que estaba rodeado de académicos que vivían la experiencia en métodos cuantitativos. Pero uno de los grandes profesores que tuve fue Dolores Ríos y Giovanni Ordaneta, que hoy en día estoy muy agradecido con ellos por enseñarme las rutas de investigación que permiten obviamente reconocer, hacer análisis o entregar resultados de fenómenos eh, con datos empíricos. Entonces, la masterclass de hoy es la idea de que nosotros empecemos a interactuar, porque eso es parte de la investigación. Si tú te relacionas realmente con el espacio que estás estudiando, lo vas a comprender de una manera más significativa. Y no solamente desde los datos que te vas a encontrar en las principales bases como Web of Science o Scopus, donde muchos investigadores pueden brindar información desde las perspectivas teóricas, pero la realidad siempre está en el campo, ¿ya? Saber realmente cómo ese fenómeno se está comportando, ver realmente su evolución, sus características, de qué manera la gente lo reconoce, ¿ya? Eso permite fomentar nuevos conocimientos a la realidad. Si bien es cierto, la pandemia brindó de alguna manera que nosotros incursionáramos rápidamente en la era de conocimiento 4.0 y ahora se habla de inteligencia artificial, se habla de ciencias de datos, de Big Data, ¿no? Permite también reconocer que eso también tiene un comportamiento. Es más, estamos en la transición del fenómeno de la AI o de la inteligencia artificial, sabiendo si usar o no en las ciencias esta herramienta. Y muchas veces nos cuestiona el mismo sistema, como siempre ha cuestionado todo lo que es nuevo, ¿vale? Entonces, la investigación que se ha ido manejando en los últimos meses es saber si la inteligencia artificial sirve
de algo para abordar nuevos conocimientos y más que todo enfocado a las instituciones, ¿no? Hace una semana se publicó un artículo junto a un grupo de investigadores de México y España, donde hablaba de estudios bibliométricos de la inteligencia artificial y su aporte a la mercadotecnia, abordaje del conocimiento en las organizaciones. Entonces, si bien es cierto, es una de las ramas más importantes que se está dando hoy en día, o vamos a decir las tendencias que se están manejando hoy en día, tampoco se puede negar que aspectos como el desarrollo sostenible se están dando de manera significativa. Entonces, yo les vengo a entregar un poco de información de cómo abordar estos fenómenos desde las perspectivas del método investigativo, ¿ya? O desde la perspectiva de las investigaciones enfocadas a una metodología en específico, que es la metodología de investigación cualitativa, ¿no? Yo voy a estar conversando aquí con ustedes. ¿Y por qué digo conversando? Porque esta clase espero que no sea solo una conferencia más de la que yo pueda dar, ¿vale? Sino más bien sea una interacción, que entre haya más interacción de los apartados significativos de lo que estoy hablando, podemos generar una lluvia de ideas y, ¿por qué no, implementar eh, acciones que contribuyan a su futura investigación o entrega de trabajo final? Si están viendo métodos de investigación, eso quiere decir que ya ustedes están enfocados en trabajar en un producto, en este caso, su trabajo final de grado, su tesis, ¿ya? Y la idea es que ustedes los términos, aspectos, estructura, pasos, procedimientos y actividades las podamos discutir. Y no solo desde mi experiencia, porque la idea de la clase o el objetivo de la clase es que ustedes tengan un conocimiento tanto tácito como explícito del manejo de el método de investigación, ¿vale? Entonces voy a compartir un poco aquí el material, ¿ya? Para compartir pantalla completa. A veces no los puedo ver, pero allí voy a tener al profesor Iván con el Sí, acá estoy propósito de que atento. si Ujú. vale, que si tengo una pregunta por parte de los participantes, la idea es que levantemos la manito, ¿ya? Y abramos el espacio, ¿vale? Investigación. ¿Sí? Perfecto, sí, señor. Ya, vale. Bueno, la idea es yo mostrarle este resultado de investigación que fue un artículo publicado en el 2021 en una de las revistas más importantes en ciencias sociales, donde permite reconocer que existe una ruta de investigación cualitativa naturista, una alternativa para estudios gerenciales, ¿ya? Este artículo fue publicado por el profesor doctor Rommel González, la doctora Elena Cachicatari y mi persona, ¿ya? Tres investigadores que, si bien es cierto, están en múltiples disciplinas, y eso es lo interesante de trabajar desde las perspectivas transdisciplinarias, es que la doctora Cachicatari, su visión académica está enfocada en estudios de la salud, en ciencias de la salud. El doctor Romer está en ciencias de la educación y yo estoy en las ciencias económicas y gerenciales, ¿no? Entonces pudimos de alguna manera compaginar este avance investigativo con el propósito de que estas áreas pudiesen tener una ruta de investigación clara, específica y con resultado importante para gestionar nuevos conocimientos. Esta ruta permite, obviamente, a ustedes como participantes brindar conocimientos y habilidades claves para el manejo y gestión de una metodología enfocada a el positivismo, perdón, acorde a los nuevos desafíos del entorno global.
en transformación continua, de manera que puedan observar sus competencias en este ámbito y también aportar nuevos aprendizajes ya a la comunidad científica y académica, las cuales ustedes de alguna forma representan, ya sean como integrantes o como jefaturas, ¿vale? Se enfatiza de la autogestión de habilidades que permita ampliar sus posibilidades de acción en efecto de los sistemas de investigación y desarrollo de nuevos conocimientos. Desde las perspectivas teóricas, nosotros revisamos las principales bases de datos, en este caso Web of Science y Scopus, donde vimos este crecimiento exponencial en los últimos años, ¿ya? Más que todo desde 1999 hasta el 2020. Saber de alguna forma cómo los investigadores que apostaban más que todo a los índices de JCR, artículos publicados en el Journal Citation Report, representaban de alguna manera esa importancia de dar a conocer métodos de investigación enfocados a la metodología cualitativa. Y si se dan cuenta, normalmente este sistema brindó la oportunidad de darnos cuenta que eran muy pocos hasta que llegó la situación pandémica, que se daban fenómenos o cambios de fenómenos muy a menudo. Por lo tanto, el crecimiento fue sumamente importante al revisar nosotros las primeras bases de datos y nos pudimos dar a reconocer que estos trabajos de resultados de investigación se daban desde una perspectiva post-positivista. Estos son los autores y la coautoría que habían en esas publicaciones en los últimos años que daban énfasis a poder seguir escudriñando información desde los aspectos positivistas. A través del software Bot Viewer pudimos generar este enraizamiento de información y pudimos conectar algunos autores que son proligios con respecto a el uso de métodos de investigación cualitativas, ¿ya? Desde esta perspectiva pudimos generar una información sumamente interesante que era el rigor científico, que es lo que muchas veces es cuestionado a nivel de sistema. Y más que todo, si se dan cuenta, los países de Latinoamérica tienden de alguna forma a cuestionar los trabajos, ¿ya? Por este mismo concepto, por este mismo sentir epistémico, ¿no? Es uno de los temas más críticos frente a la postura positivistas, ¿vale? ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a dar resultado cuantitativo, ¿ya? Porque medimos un porcentaje, porque medimos una variable, porque sabemos cómo medir un indicador, ¿vale? Y damos un resultado para una toma de decisión. Pero ¿quién dice que solo los datos cuantitativos generan acciones para poder tomar una decisión como tal? Entonces, desde la perspectiva post-positivista, nos dimos cuenta que habían acciones naturalistas, ¿ya? Sobre base desde aspectos fenomenológicos que daban, obviamente, un paso adelante a las diferencias que se viven desde los aspectos ontológicos, ¿ya? Que figuran realmente en un proceso metodológico y que llevan de alguna manera a conferir rigor en las investigaciones, lo cual nos puede generar de alguna forma resultados importantes desde el aspecto del objeto y del sujeto, en este caso, desde el sujeto y objeto del estudio, ¿vale? ¿Quién nos dice esto? Obviamente Arias y Giraldo, el 2011, donde estos estudios permiten reconocer aspectos muy, muy interesantes desde el rigor científico. Y aquí me voy a meter en una de mis líneas de investigación, que es hablar de políticas públicas para la sostenibilidad de los negocios, ¿no? Y hay un proyecto que estoy llevando a cabo con fondos internos que se me ha hecho
tan interesante de abordar, que ya lo he presentado en varios congresos a nivel internacional, que habla de la conciencia ecológica y el compromiso moral que tienen las pymes gastronómicas en el uso adecuado del agua. Y ustedes dirán, profesor, ¿pero cómo podemos medir todo esto? He realizado un modelo, ya, primero un modelo teórico, y a partir de ese modelo teórico he creado un constructo teórico que apunta a variables importantes que se puede medir desde las perspectivas cuantitativas, lo que es la conciencia ecológica y el compromiso moral que tienen más que todo las organizaciones, en este caso, pequeñas, medianas y grandes empresas que están en la industria gastronómica o en el rubro de los restaurantes, más que todo, ¿no? Y saber por qué esto está sucediendo a nivel internacional, tomando en consideración que cuando hablamos de el vital líquido, la crisis hídrica, según el Banco Mundial, y hay aspectos que en los informes de desarrollo sostenible hablan por sí solo lo que está sucediendo a nivel de Latinoamérica. Sabemos muy bien que a nivel de Latinoamérica, los países que han tenido crisis hídrica desde los estudios de este aspecto son los países como por ejemplo Chile, México y así sucesivamente otros países que hoy enfrentan crisis hídrica como Uruguay, que muchas veces se dice que se ha quedado sin agua, ¿no? Entonces, ver estos aspectos nos lleva a reconocer que estos estudios simplemente no se pueden dar a conocer o no puede haber un resultado rápido ya desde una perspectiva cuantitativa. ¿Por qué? Porque existe un periodo de aplicación del instrumento, un periodo de la recogida, perdón, de datos, un periodo de análisis de datos, y realmente esto, al llevarlo a un resultado rápido, normalmente tiende a perder mucho tiempo y el fenómeno cambiaría, ya sea porque, por ejemplo, algo simple, llovió y los cauces tomaron su contexto natural, ¿no? Eso de alguna manera pierde sentido y quedan más que todo los datos cuantitativos como un antecedente. Cuando hablamos de datos cuantitativos, y por eso es que moví mi proyecto de investigación a un proyecto mixto, ¿vale? Porque necesito saber cuál es el pensar que tienen estos informantes claves al momento de preguntarle cuál es su contexto sobre la conciencia que está llevando la empresa al momento de abordar compromisos con la crisis hídrica, y no solo desde un aspecto de tendencia a abordar los objetivos de desarrollo sostenible, sino la obligación que muchas empresas, y hablo desde la perspectiva chilena a través de la Comisión de Mercado Financiero, donde hoy en día obliga a las organizaciones a generar informes de sostenibilidad para que puedan contribuir a la Agenda 2030 o en rigor al desarrollo sostenible de los recursos naturales, ¿no? Más adelante les podré mostrar el modelo y ustedes podrían ir diciendo, profesor, esta variable o esta categoría, porque sin duda el trabajo primero fue construido a través de aspectos cualitativos, ¿ya? Donde pude generar una entrevista a informantes clave y ahí salieron de alguna forma categorías orientadoras que hoy en día, perdón, categorías emergentes que hoy en día se transforman en variables de estudio, ¿vale? Entonces, la metodología de investigación, ya ustedes en rigor han podido estudiar qué es lo que es la metodología de investigación, ¿no? Desde aspectos de autores cualitativos o postpositivistas, comentan en rigor que es una alusión,
una simultáneamente, que son aspectos que se dan de alguna forma a diario, ¿ya? Que el fenómeno se debe estudiar de una manera natural, ¿vale? Que permite, obviamente, reconocer la problemática y cómo ésta, de alguna forma, generaría una respuesta a la situación que se está generando. Desde una perspectiva positivista, nosotros estamos acostumbrados a estructurar ya una investigación desde el planteamiento de problemas, la formulación de la pregunta de investigación o hipótesis, objetivos y justificación, que sería realmente tu primer capítulo de investigación. Pero desde los aspectos metodológicos positivistas, tú puedes iniciar la investigación desde cualquier parte de los procesos investigativos, ¿vale? Cuando yo inicié mi investigación, yo lo hice desde los aspectos del capítulo 2 o momento 2, que en este aspecto Martínez y Gil lo comenta como que ya no se estructura como capítulos, sino como momentos, ¿ya? ¿Por qué? Porque tú vas estudiando el fenómeno tal cual como a ti te viene en una estructura, ¿ya? Como tú quieras generar una ruta de investigación. Y muchas veces eso a nivel de tiempo y de sistema, las instituciones les cuesta asimilar. ¿Por qué? Porque te dan cierto tiempo, te dan cierto periodo para que tú hagas un avance de tu investigación. El estudiar los postulados de Martínez Gil me permitió saber que cuando se hacen estudios positivistas, tú puedes iniciar la investigación desde los apartados metodológicos que a ti te vengan en necesidad, ¿vale? Por ejemplo, yo lo inicié desde el aspecto de la revisión teórica, ver realmente cómo se estaba comportando, cuál es el crecimiento exponencial de las categorías orientadoras, cuál realmente es la necesidad que se está dando como aspecto fenomenológico y pude ver que más que todo en los momentos de presentar avances de investigación, lo transformaba más bien a un resultado desde aspecto no solo teórico, sino desde uno de los métodos o de los enfoques metodológicos, que en este caso es la teoría fundamentada, que muy bien Strauss y Corby la manejan, ¿no? Y cuando yo daba estos resultados, permitían reconocer que los fenómenos que se dan, ya se dan como ustedes lo están visualizando. El informante clave lo describe, lo desarrolla y hasta saturar la categoría, ya, de el comportamiento que está tenido. Y cuando hablamos de esta metodología, permite obviamente ver realidades epistémicas que muchas veces los desconocemos cuando manejamos métodos cuantitativos, porque estas realidades o estas acciones o estos resultados, cuando estudiamos métodos cuantitativos, se ven más que todo al final de la medición de esas variables, de esos indicadores y de esas dimensiones, ¿no? Cuando hablamos de investigación cualitativa, se considera que la realidad nunca podrá ser aprendida en su totalidad y que requiere la existencia de un sujeto cognoscente, ya influenciado por aspectos culturales y relaciones sociales individuales que hacen que la realidad epistémica dependa para su definición, comprensión y análisis del conocimiento, de tal forma, ¿vale?, que ustedes puedan visualizar el percibir, el pensar, el sentir, el actuar de cómo ese sujeto se está comportando. En este caso, de cómo ese fenómeno se está comportando. Por lo tanto, la idea es que si algunos de ustedes están enfocados en estudios positivistas, puedan ver la realidad del fenómeno, estudiarlo y darlo a conocer. ¿Por qué? Porque más adelante posiblemente ese fenómeno vaya a cambiar.
Fíjense lo que está sucediendo, lo que sucedió. Y esto es simple, lo voy a ver desde la perspectiva de los resultados de investigación que pude yo tener entre el 2019 hasta ahora mismo, ¿ya? Y es que en el 2019 mis estudios eran macroeconómicos, ¿vale? Y cuando utilizaba estos aspectos económicos, usaba, ecuaciones estructurales, ¿vale? O utilizaba software que apuntaban a resultados con modelos econométricos, por ejemplo, el PLS, ¿ya? Que me permitía generar resultados, pero ¿cuánto me tardaba en poder dar resultados? Hasta 7, 8 meses luego de haber encuestado, ¿vale? Luego de haber encuestado, me tardaba 7, 8, 9 meses y por supuesto una revista de cuartil alto o de primer cuartil se tardaba un año, año y medio y hasta ahora tengo uno que está siendo revisado y ya lleva casi un año y 8 meses, ¿vale? Entonces, ¿qué aprendí? Bueno, nada, que las revistas o las editoriales en este momento están solicitando más que datos cuantitativos duros, que no dejan de ser importantes, están recibiendo con mucho agrado o con mucha necesidad la postulación de artículos o de resultados de investigación que vengan de datos empíricos, ¿no? Por eso es que he optado nuevamente a poder establecer primero, ¿vale? Un estudio con enfoque cualitativos, ¿vale? Y luego establecer de esas categorías que emergen, establecer variables, transformar esas categorías a variables y empezarlas a analizar desde un aspecto cuantitativo. Ya he creado en este punto una línea de investigación o una ruta de investigación que contribuye, perdón, a una línea de investigación. Entonces, la propuesta en rigor para ustedes en este momento es la siguiente, ¿no? Una ruta de investigación cualitativa naturalista, ¿ya? Donde este estudio le presenta una propuesta metodológica como producto de la experiencia y análisis comparativos de diferentes rutas de investigación cualitativas naturistas, ¿vale? En las ciencias gerenciales, lo que permite a ustedes poderles entregar, ¿vale? Algunas características sumamente interesantes con rigor científico, que es lo que prioriza cuando estamos estudiando o cuando hacemos estudios de posgrado y que ustedes puedan iniciar la ruta de investigación con unas categorías orientadoras, ¿vale? Los autores que me anteceden a esta ruta creada son Brown, ¿vale? Hernández y entre otros que realmente son muy representativos a poder brindarles a ustedes esta ruta un poco más clara, más significativa y que es de sencillo aspecto abordarla, ¿no? Y es la siguiente, fíjense, la metodología en este aspecto la he transformado en un diagrama de procedimientos, ¿vale? Donde ustedes pueden tomarlo en consideración si están estudiando fenómenos que den resultados rápidos, ¿no? Entre eso, obviamente, establecer los primeros aspectos, que es tener en cuenta quiénes son esos informantes claves, ¿ya? Quiénes realmente van a ser los que los van a apoyar en la investigación, la creación de la pregunta de investigación, la selección de los datos que va a generar la entrevista espontánea, la recolección de las categorías orientadoras, que si bien es cierto, siempre cada vez, o sea, para mí, cada vez que ingreso a un programa de posgrado, tengo la noción de qué es lo que voy a investigar o cuál es mi línea de investigación o cuál es la brecha a la cual yo estoy apuntando,
¿no? La recolección de estas categorías, y aquí voy a enfocar ya los términos del método postpositivista, es que cuando manejamos esta recorrida de datos, nos permite obviamente establecer o posicionarnos con unas categorías orientadoras, ¿no? Que muchas veces en los aspectos cuantitativos hablamos de variable independiente y variable dependiente, ¿no? En este caso son categorías orientadoras. Y estas categorías orientadoras permite obviamente reconocer cuál es la posición en la que nosotros estamos en nuestra investigación. Luego de tener eso, hacemos los análisis de convergencia, que es una perspectiva que nosotros vamos a generar ya sea de manera manual o a través de algún software. En este caso, yo he utilizado el software Atlas-T, ¿ya? Que hoy en día está en su versión 21 y ustedes lo pueden adquirir a través ya sea de la misma institución o de la misma agencia como tal. Y para ello, obviamente, hay unos procedimientos con respecto a la función metodológica, en este caso, la codificación, la estructuración, el análisis y la interpretación que nos va a dar de alguna forma una respuesta, ¿ya? Entonces, para verlo desde un aspecto un poco más cercano, paso a paso, he diseñado esto en 8 pasos como tal, ¿vale? El primer paso es la pregunta de investigación, ¿vale? Es lo que ustedes realmente quieren saber, quieren estudiar. Ya ustedes tienen sus categorías orientadoras y por ende, para tener categorías orientadoras ya la pudieron revisar a través del crecimiento exponencial con respecto a cómo se ha estudiado en el pasado, en el presente y en el futuro la categoría, ¿vale? Y esto no es más que la interrogante del estudio, ¿vale? Que apunta de alguna forma al posicionamiento ontoepistémico del investigador, ¿vale? ¿Qué es lo que quiero yo realmente investigar? Para eso se basa en un procedimiento como la zona de indagación, el asunto que se debe de averiguar, la pregunta que realmente se debe de decir y el sitio del análisis, ¿vale? Tomando en cuenta este primer paso, ya ustedes van a poder generar el procedimiento sin ningún inconveniente. ¿Por qué? Porque ya ustedes al identificar la zona de indagación, la población de estudios, si lo vemos desde la perspectiva cuantitativa, ya nosotros podemos ir infiriendo con respecto a lo que nos vamos a encontrar, ¿vale? El asunto que se debe de averiguar obviamente está enfocado en las categorías orientadoras, ¿ya? La pregunta que se debe establecer en el caso del método cualitativo, no se construye un instrumento de recolección de datos, no se pasa a un proceso de validación, porque todo esto refleja acciones ontoepistémicas del investigador. O sea, es algo propio que permite indagar en la investigación que está realizando sobre esas categorías. Por lo tanto, se habla realmente de un guión de entrevista semiestructurado, ¿vale? Para Martínez y Gil lo establece como ese avance, esos primeros pasos que tú vas a dar con respecto a indagar el comportamiento de ese fenómeno con los informantes clave. Más adelante, estos informantes clave tienen que tener una característica excluyente e incluyente que ustedes deben de determinar para evitar sesgo en la investigación o para evitar, obviamente, juicios de valor. El siguiente paso sería la entrevista espontánea categoriales, ¿vale? Que realmente parte de esta información que ustedes pueden determinar luego de tener en claro cuáles va a ser las preguntas con que ustedes van a iniciar esa entrevista, ¿no? El procedimiento emerge de la necesidad de los investigadores, como le estoy comentando, al momento de formular las preguntas enfocadas en las categorías orientadoras del estudio. Por ejemplo, más adelante, para yo darle todo el paso
y procedimiento, voy a mostrarle un resultado de investigación recientemente publicado, ¿ya? De cómo hice o cómo hicimos como investigadores cada paso de este procedimiento, ¿ya? El tercer paso, o más que todo, aquí le muestro del segundo paso lo que tiene que ver la entrevista espontánea, ¿ya? La pregunta, la convergencia, las categorías y preguntas orientadoras que van enfocado en esos grupos de código y los instrumentos de recolección de datos, ¿ya? Esto es prácticamente el primer paso de lo que ustedes deben de tomar en consideración, ¿ya? Ver los procedimientos, porque esto en rigor les va a permitir ir avanzando en la ruta. Ahora bien, el paso 3 son las categorías orientadoras. Se puede apreciar las categorías orientadoras definidas por este autor, Cisterna, ¿ya? Que comenta que son aquellos tópicos que de alguna forma permite generar y recopilar información o datos, ¿vale? Que surgen desde el levantamiento de la información que este informante clave les pueda dar o ustedes puedan indagar, ¿ya? Cuando yo utilizo el método cualitativo o la metodología cualitativa, me enfoco más que todo, mi especialidad es generar teorías fundamentadas, ¿ya? ¿Por qué hablo de teoría fundamentada? Porque cuando yo establezco mis categorías orientadoras, lo que procuro es que todo lo que ha dicho los investigadores antes del resultado de investigación, generar algo novedoso, ¿ya? Algo nuevo. O sea, de lo que está sucediendo desde un aspecto fenomenológico en el momento, genera una perspectiva de investigación y permita que en la gestión del conocimiento de alguna manera avance. El cuarto paso está enfocado en criterios de selección de los informantes clave, que esto es lo que prioriza en rigor cuando ustedes están enfocando los aspectos metodológicos, ¿no? Estos informantes claves deben de tener, según su selección, aspectos de inclusión y aspectos de exclusión. ¿Por qué? Porque esto, en rigor, permite que ustedes de alguna manera vayan avanzando en poder tener a alguien fiel, clave, con aspectos éticos en el abordaje de sus categorías o en el abordaje del estudio del fenómeno que ustedes están investigando, ¿no? Esto permite obviamente tener algunas propiedades que eviten o mitiguen los riesgos asociados a los sesgos, como les había comentado anteriormente. Por ejemplo, una de las investigaciones que yo realicé cuando estudiaba el doctorado, hablaba de la gestión del conocimiento y el aprendizaje organizacional que tenían los funcionarios públicos que trabajaban en instituciones con régimen disciplinario. Esto hablo de Fuerzas Armadas, policías, bomberos, ¿vale? Guardia Civil, carabineros, entre otros, ¿ya? Y ustedes saben muy bien que al momento de indagar en estas investigaciones es sumamente tener mucho cuidado con respecto al manejo de información que estos informantes claves, y por eso es que el criterio ético del investigador debe estar muy presente. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de gestión del conocimiento y aprendizaje organizacional, estamos indagando realmente de si estas instituciones de régimen disciplinario cumplen o no con su filosofía organizacional, o sea, con su misión y su visión. Y esto apunta de manera importante a sus valores institucionales, ¿no? Entonces, al hablar de esto, los informantes clave obviamente tienen que ser altos rangos para saber si realmente esto está siendo bien gestionado y cuál sería el impulso a el aprendizaje organizacional, o si realmente la categoría
como tal en gestión del conocimiento, si esta empresa o esta institución como tal genera conocimiento y si ese conocimiento sirve como plataforma estratégica para impulsar el aprendizaje dentro de la institución. Por lo tanto, cuando pudimos hacer este tipo de indagaciones, los criterios eran, por ejemplo, que tuviesen grado de capitán hacia arriba, tener más de 15 años de experiencia, manejar gestión en departamento y manejar un mínimo de 45 colaboradores en ese departamento, por lo que permitió tener un resultado de investigación muy interesante que fue publicado el año pasado en una de las revistas científicas en Suiza y ha generado como un impacto significativo porque lo que va de este año, perdón, lo que fue del año publicación, que fue en febrero, a lo que va este año, ya el artículo tiene 25 citas. Eso quiere decir que de alguna forma el artículo ha sido de interés hoy en día, ya sea desde los aspectos estructurales, metodológicos o de resultado, ¿vale? Que le ha llamado la atención de alguna forma a estos autores a nivel internacional. El siguiente paso estaría enfocado en la codificación, ¿ya? La codificación tengo dos aspectos importantes. Uno lo podría hacer con Atlasty, donde me ayuda a generar estas semánticas con las categorías orientadoras a través de grupos de código, códigos y documentos, o lo hacemos de manera manual, como que yo creo que es más significativo el aprendizaje, porque en rigor ustedes pueden incluir todo esto en un formato en Word, ¿ya? Y poder trabajar el resultado de la investigación desde un aspecto un poco más significativo, ¿no? Pero sin embargo, no podemos negar que muchas veces la tecnología nos ayuda con respecto a el manejo de información. Si me lo preguntan, ¿cómo aprendí yo a codificar? Lo hice de manera tradicional a través de un archivo con un formato y empecé a trabajarlo de un aspecto. Tanto así que hubo momentos donde yo imprimía la hoja con la entrevista y empezaba a subrayar como cualquier letrado que empiece a ver palabras claves o palabras nuevas, ¿no? Eso nos permitió que a partir de la categoría orientadora surgieran subcategorías que fuesen alimentadas por estos grupos de código o código, ¿no? Al final, el sexto paso permite obviamente ver esa convergencia o pasar de alguna manera a la triangulación hermenéutica, que una vez finalizada la codificación se inicia el proceso de convergencia o de triangulación hermenéutica, ¿vale? Entendiendo como la acción de reunión y cruce del dialéctico. Vale, ¿qué es lo que estoy haciendo aquí? ¿O cuál es, cuál es la diferenciación existente entre un aspecto cuantitativo y un aspecto cualitativo? En lo cuantitativo también nosotros hacemos triangulación, ¿no? Pero para diferencia de la triangulación, que son resultados, bases teóricas y lo que emitió la variable en su análisis en los aspectos cuantitativos, en el cualitativo, más que lo que dijo el informante clave, la triangulación con la teoría que se encuentra en el momento, aquí nosotros generamos conocimiento. En vez de aportar una información, nosotros emitimos un resultado desde los aspectos que se dieron en la revisión de la convergencia y la triangulación de la categoría, ¿ya? Y obviamente los procesos de análisis permiten obviamente reconocer que estos datos cualitativos permiten nueva información, nuevos conocimientos y que sirven de alguna manera a un aprendizaje significativo, a un aprendizaje que lleva a nuevos resultados, ¿vale?
Y voy a detenerme aquí porque el octavo paso, más bien lo quiero visualizar con ustedes, ¿ya? Cuando esté dando un resultado de investigación. Pero me gustaría indagar si tienen alguna duda o consulta con respecto al método, ¿ya? Y saber si podemos orientarlos con lo que están realizando ustedes en este momento, ¿vale? Los escucho. Ahí coincide, doctora, con la intervención, ahí coincide efectivamente con una entrega que estamos nosotros ahorita trabajando, los estudiantes están en este momento adelantando desde el seminario de investigación 3 que están ahorita presentando su propuesta desde ese corte cualitativo. Entonces, cualquiera de ustedes que nos están acompañando nos puede mencionar los aportes desde esto que tocamos hace unos minutos con el doctor Ángel relacionado con la metodología, con esa recolección de información, con esos aspectos allí que se proponen. Cualquiera nos puede mencionar o dar a conocer el avance también, si el tiempo nos lo permite, o qué percepción tienen de lo que se está tocando. Los escuchamos. O si alguno de los invitados que no sea precisamente estudiante del seminario quisiera conocer un poco más sobre la metodología, sobre ese proceso que él muy bien nos mencionaba, tiene unos aspectos particulares a diferencia de la investigación cuantitativa o cuando se trabaja con estudios mixtos. Cualquiera nos puede acompañar o por el chat, si tal vez no puede abrir su micrófono, nos lo puede dar a conocer. Yo aprovecho para mencionar que también hace unos minuticos compartimos por allí el link de asistencia. Lisette nos está saludando. Bienvenida, buenos días. Gracias, Lisette. No sé si tal vez tienes algo por comentarnos. El tercer paso, o sea, hacemos referencia quizás como a profundizar un poquito, doctor, si podemos, en cuanto a las categorías orientadoras, que es el paso 3 que hace unos minuticos nos mencionaba, pero específicamente algo particular que quieras aclarar, Lisset, de esas categorías Exacto. orientadoras, cómo se generan, cómo se extraen de la investigación. No sé si de pronto es un poquito más clara tu pregunta. ¿Cómo se extraen? Sí, cómo Vale. sacar o cómo generar esas categorías orientadoras, doctor. Normalmente, o esto siempre es uno de los aspectos más interesantes que se llevan en la investigación, las categorías orientadoras. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de categoría orientadora son esa información que nosotros tenemos previa, ¿no? Por ejemplo, les voy a hablar del proyecto. Ya, yo al establecer la investigación, pude comprender que la categoría orientadora estaba enfocada en aspectos significativos por la preocupación que se estaba dando a nivel internacional con el uso adecuado del agua, ¿no? Entonces, yo en ese sentido lo que hice fue saber, vale, si todo lo que tiene que ver ahora con el desarrollo sostenible o el resguardo de los recursos naturales que estaríamos hablando de manera puntual al objetivo 6, ¿no? Que es aguas, la protección del agua, ¿no? En el objetivo 6 de la Agenda 2030, pero ese objetivo 6 tiene unas metas, ¿vale? Y a partir de allí es donde uno empieza a explorar información. Otros autores recomiendan la revisión teórica, ¿vale? Pero cuando yo estaba manejando esto, me permitió saber o profundizar en eso. ¿Por qué? Porque como sabemos que es un recurso no renovable, obviamente depende de la persona, depende de ese cuidado y depende de la situación. Por lo tanto, cuando hablamos de conciencia ecológica, estamos hablando de ese compromiso que tiene el ser humano con el recurso. Y cuando hablamos de conciencia ecológica y preocupación moral, ya cuando hablamos de preocupación moral, ya estaríamos indagando en la normativa que protege de alguna forma el recurso natural.
Entonces, esto nace en función de prácticamente, y cómo lo veo y cómo lo he experimentado, es que nace realmente de tu formación, ¿vale? Si tu idea es indagar en una investigación, más que todo se da en eso. ¿Cuál es tu perfil? ¿Qué es lo que quieres realizar? Por eso esos son categorías orientadoras. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de variables, es muy difícil no tener una variable nueva o novedosa, a menos que sea una variable compuesta, ya que la compongas y se invente una nueva palabra, como por ejemplo una profesora que estuvo trabajando con aspectos organizacionales o programación neurolingüística, ya habló de un término de, a ver si me sale, es psicoeco-socioespiritualidad, ¿vale? Entonces, hablar de psicoeco-socioespiritualidad, estás indagando en la parte emocional, la parte económica, la parte social y este aspecto espiritual, que no estamos hablando de religión, sino ese contacto como hablar de la palabra Sumakasai o el buen vivir, que en muchos países como Ecuador, Bolivia lo tienen en su constitución, se da en aspectos organizacionales, ¿no? Psicoeco, socioespiritualidad. Otros autores lo ven como felicidad en el trabajo, otros actores lo ven como bienestar en el trabajo, ¿vale? Entonces, fíjate que esta colega lo estableció, unió las primeras palabras y sacó un nuevo concepto, ¿vale? Y eso permite, obviamente, reconocer de que las instituciones se basan en cambios significativos, ya sean buenos o ya sean malos. Cuando hablamos de categorías orientadoras, obviamente eso viene a ti y posiblemente las categorías emergentes, que muchas veces no son las que uno está alimentando, sino que el informante clave te va a permitir a poder generar categorías nuevas, y eso es lo novedoso de tu investigación. Pero uno parte con algo, parte con esa orientación previa, parte con esas categorías que permite saber, por ejemplo, análisis de la cuenca, o más que todo análisis de los ríos o de los lagos en Colombia. Entonces ya tú tienes como una orientación a cuál vas a poder alimentar tu investigación. Entonces, para mí por eso lo pongo en tercer lugar. ¿Por qué? Porque yo no me voy a quedar en rigor con las categorías orientadoras. Para eso es que sirve, para orientar la ruta de investigación. Al final, lo que depende como resultado y lo que va a valer en tu investigación de por sí son las categorías emergentes. Esta categoría que como resultado se establecen a través del diagrama de Sankey, y ves cómo esto va avanzando y lo que te permite a ti dar un resultado de investigación válido. Esos datos empíricos que dices que a través de informantes clave te permitieron dar un análisis de resultados y que esto de alguna manera alimentó tu investigación, ¿ya? Por eso es que más adelante les voy a mostrar un resultado de investigación propio, ¿ya? Donde yo hago todo el procedimiento, ¿vale? Algo más explícito con información investigativa y no solo marcarles la ruta como tal. Lisette, Doctor, espero muchas gracias. Lice, que te pueda fue la que le haber tomó la orientado. pregunta. Vale, Perfecto, ya nos confirmas, Licet, si te parece. Hay otra pregunta por allí que nos hace y nos formula Carlos. Ya le damos la palabra a José Ignacio. Carlos nos dice si podemos quizás profundizar un poco sobre esa codificación, o sea, ese paso 5, donde nos menciona el doctor esa importancia de tener unos grupos, unos códigos, una codificación para llegar a esos documentos que se relacionan. Entonces, si podemos por allí de pronto hacer algunas aclaraciones al claro. respecto, ¿qué recomendaciones nos puede dar? Vale, Y lo Carlos. Mira, validamos, gracias. a mí se me hace más fácil la parte tradicional, ¿no? O sea, la imagen
La imagen del lado derecho es como yo aprendí y como yo siempre digo que se me hace más sencillo. ¿Por qué? Porque voy a ir leyendo la entrevista y puedo ir marcando esos códigos, ¿vale? A diferencia de cuando utilizamos Atlas-T, ¿vale? Nos basamos en documentos, ¿vale? Que sería cada documento en Atlas-T es la entrevista, ¿vale? Documento 1, documento 2, documento 3, hablaríamos de entrevista 1, 2 y 3, ¿vale? Entonces, la codificación realmente nace de esas entrevistas. Entonces, yo lo veo primero por aquí y después lo paso para acá, para Atlas. ¿Para qué? Para dar un resultado con gráficos más simpáticos, que sean más atractivos para la editorial, ¿no? Pero en rigor, el trabajo fuerte se hace y el trabajo de aprendizaje, la codificación se hace aquí. Por ejemplo, mi primera pregunta hacia este informante clave, y fíjense, arriba, perdón, tengo el título de la investigación, análisis de cargos gerenciales con perspectiva de género en la industria contable. El escenario, ¿vale? Que son las oficinas, ¿ya? El informante clave, la apoderada de aduana. Y mi primera pregunta en función hacia este informante clave fue, ¿cuál crees que es la principal barrera que existe para contratar a una mujer en cargo de liderazgo? El sujeto clave comenta, aquí sí, principalmente en esta agencia sí, porque el dueño es un poco medio chapado a la antigua. ¿Qué quiero decir con chapado a la antigua? ¿Vale? Ya para mí eso es un código. Yo no puedo discriminar o generar o cambiar el discurso porque lastimosamente podría generar sesgo en la investigación. Entonces uno tiene que escribir o transcribir el discurso tal cual como el informante clave lo está evidenciando. Chapado a la antigua. Entonces a él le gusta trabajar con hombres que con mujeres, ya que las mujeres, las nuevas jovencitas, están propensas a ser mamás. Mire, fíjense este tipo de situación. Entonces, lo que está marcado, subrayado y en negrita son códigos para mí. Lo que se transforma en rigor a una subcategoría que me va diciendo que esta situación que está emitiendo el informante clave 1 nos lleva a generar contrataciones con perspectivas de género y sin perjuicio. ¿Vale? Otro es propensa a ser mamá. O sea, ¿qué necesidad existe hoy en día? Eso, cuando muchas veces sabemos y no lo decimos por los resultados que se están dando o por este manejo de fenómeno que se está dando con respecto a las perspectivas de género en las industrias, sino que simplemente el Banco Mundial establece muchas veces esta misma información y hoy en día, hablando de países de Latinoamérica, específicamente en Colombia, todavía esto está 30-70, 30 mujeres en alta dirección, 70 hombres en alta dirección, ¿vale? Entonces, esto es un análisis que se da aquí en Chile, que en los 2 últimos años ha habido un movimiento interesante sobre las perspectivas de género en las investigaciones. Y Carlos, si te vas dando cuenta, cada uno de lo que te va diciendo el informante clave es un código que te va enseñando, te va diciendo la situación que se está emergiendo en ese espacio donde el fenómeno se está siendo estudiado. O sea, donde las categorías como, por ejemplo, análisis de cargo gerencial, ¿vale? Con perspectiva de género en la industria contable se está evidenciando. ¿Qué me está diciendo aquí? Que este empleador, ¿vale? Está generando gestiones muy clásicas, ¿ya? Que lo que hace es generar un ruido o aspecto
que están evitando que cedan ya los aspectos modernos a la industria. Y estos aspectos modernos obviamente están enfocados en un aspecto ontológico o contractual, ¿vale? Que no está cumpliendo en rigor, tomando en consideración que las leyes aquí en Chile obviamente ya estipulan la contratación de mujeres o perspectivas de género en cargos de alta dirección sin perjuicio, ¿ya? Y más adelante, fíjense, responsabilidad hacia el trabajo, y aquí problema contratar a una mujer u hombre, no. A juicio de esta empresa, el hombre no tiene ningún problema a excepción de nosotras, ¿vale? ¿Qué nos estás diciendo aquí? Maternidad, baja responsabilidad laboral. Evidencia una situación de estudio fenomenológico sumamente interesante, donde ustedes pueden establecer, o en este caso, el resultado de la investigación es que esta empresa aduanera lastimosamente está generando procesos obviamente de discriminación a mujeres en su proceso de contratación, ¿ya? Y más que todo en los cargos de alta dirección. ¿Por qué? Porque le asumen todo esto que tiene que ver con la maternidad, todo esto que tiene que ver prácticamente con una postura masculinizada, ¿ya? Y que permite obviamente reconocer situaciones que no se está adaptando a las exigencias de la era que estamos moviendo. Entonces, los procesos de codificación para mí sería más sencillo tratarlo de esta manera, ¿ya? Ir estudiando lo que dice en rigor el informante clave, ¿vale? Ir subrayando el código y ver de qué manera tú, como investigador, creas esa categoría. Y como las categorías emergen como tal, esta es la contratación con perspectiva de género sin perjuicio, ¿vale? Permite indagarte a ti, que prácticamente al final podrías decir que tu investigación arrojó categorías importantes en el estudio del fenómeno, dado a que esta fue alimentada por grupos de código, como por ejemplo antigüedad en los procesos de contratación, ¿vale? Si le quieres dar un término técnico a el procedimiento, pero allí, cuando el informante clave establece o se expresa como tal, evidencia datos importantes y datos empíricos, ¿vale? Eso, no sé, Carlos, si pudimos comprender este apartado. Bueno, le vamos a dar el tiempo a Carlos que nos pueda confirmar por el chat y nos menciona que sí, que gracias. Tal vez tenemos acá, no sé si nos permita el tiempo, doctor, no nos da pena, pero, o sea, modesta aparte, si lo podemos tomar. Hay dos preguntas. Una que hace un momento quería abrir el micrófono y creo que la quería formular, que es eh, José, José Ignacio, y a la vez, no sé si José Ignacio aún tiene la intención de hacer su pregunta, y hay otra pregunta que nos formulan por el chat, que es Aida Milena Cabrera. Entonces, quisiéramos saber si estamos aún con tiempo de poder resolver esas dos preguntas que Sí, nos sí. formulan. Si todavía me falta terminar un apartado, no sé tú si necesitas que tenga que terminar. No, 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 de mi parte no, estamos completamente, coincidimos con todo lo que usted está mencionando, doctor, porque eso es lo que estamos trabajando en nuestra asignatura. Y a propósito, pues confirmamos con los estudiantes que me acompañan lo que veíamos y tocábamos en el encuentro anterior del tema del tiempo, de lo que usted mencionaba, aquí nos deja a todos entender que una investigación cualitativa tiene unos tiempos que tal vez no se van a ajustar a las dinámicas de la misma investigación cuando de pronto la percibimos desde el inicio, o a las dinámicas de la organización, de la universidad. Entonces, de manera que aquí también nos permite usted reflexionar mucho en cuanto a la pregunta que nos hacía el Lisset, de cómo obtener esas categorías, de cómo le clarificaba la pregunta a Carlos para la codificación, porque la investigación cualitativa tiene esas particularidades que se ajusta o que más bien tiene su propio ritmo de trabajo y que no se puede llegar a abordar en unos tiempos menores o rápidos, porque se puede sesgar la investigación, se puede llegar a abordar de una forma equívoca, se puede llegar
a malinterpretar, por qué no decir la información desde los participantes. Entonces aquí nos menciona, ¿me podría recomendar algún libro? Ah, la pregunta que nos hace José Ignacio, no sé si quiere abrir su micrófono y la lee y nos menciona, pero creo que quería abrir su micrófono. O nos redacta la pregunta por el chat para luego leer la de Aida, que iba en ese orden las preguntas. Entonces, no sé si José Ignacio está con nosotros. Sí, ¿me escuchan? Muy Le bien, escuchamos José. bien, sí, señor. Bueno, gracias. Primero saludar a todos los asistentes, principalmente al panelista. Muchas gracias por compartir sus conocimientos y pues al profesor por generar el espacio. Muy, muy agradecido. Y bueno, mi pregunta va orientada en el marco de la aplicación de la interdisciplinariedad de saberes. Y en ese sentido me gustaría preguntarle al doctor Acevedo, desde su consideración, cuáles serían los elementos principales, pues a considerar, si se me permite la redundancia, en la aplicación interdisciplinaria de los saberes en el marco de la investigación para evitar el sesgo en el desarrollo de la investigación como tal. Es decir, incluso para determinar la pregunta orientadora de la investigación, ya puede haber un sesgo de alguno de los saberes que intervienen en la investigación. Si bien es cierto, se concilia o se puede conciliar para establecer la pregunta orientadora, que sería como más sencillo conciliarlo ahí, ¿sí? Como en el desarrollo o en la creación de los instrumentos para desarrollar la investigación, eh, se conciliarían esos saberes sin que haya un sesgo. Vale. Hay el apartado, más adelante le puedo enviar el libro si gusta. Martínez Gil, ¿no? Sí, gusto, Establece, muchísimas gracias. vale. Martínez Gil habla sobre aspectos éticos o criterios éticos en la investigación y habla de no maleficencia y beneficencia, ¿no? Sobre la investigación. Y eso, cuando hablamos desde los aspectos transdisciplinarios, hay muchas ópticas, ¿ya? Sobre todo en esta investigación, como les comentaba, de crear una ruta que sea sencilla para estudios gerenciales, no lo hicimos investigadores expertos en áreas de, bueno, sí, solo era Romer González que estaba en el área de educación, ¿no? Que el área de educación o las ciencias de la educación son más propensas a trabajar con métodos cualitativos, ¿vale? Pero el resto estábamos en economía, en ciencias de la salud, ¿vale? Y en administración, que prácticamente venimos de datos cuantitativos. ¿Qué es lo primero y esto hablo desde mi experiencia con este grupo de investigación, es la confianza? Saber realmente qué es lo que vamos a investigar y cuál es el propósito. Y la idea de investigar es no solo escudriñar en un planteamiento de problema o una situación problemática, sino que cuál es la posibilidad de tratar de generar soluciones, ¿no? Cuando se trabaja con aspectos transdisciplinarios, se trabaja desde eso, desde una visión mucho más amplia y que te permite abarcar. Ahora bien, hay situaciones que se transforman en delimitaciones o limitaciones de la investigación. En este caso, obviamente es el tiempo lo que prioriza. ¿Por qué? Porque de alguna forma, y esto lo que hay que cambiar dentro de dentro de los programas, porque no hablo de las instituciones como tal, hablo de los programas, ¿no? Quienes conforman el comité académico debe ser un grupo multidisciplinario que permita la flexibilidad e investigaciones tanto cualitativas, cuantitativas o mixtas, ¿vale? Donde el estudiantado permite ingresar con una información,
con un protocolo de investigación. Y este protocolo de investigación sea flexible a la orientación de un tutor, ¿vale? O una tutora. Por lo tanto, cuando estos estudiantes ingresan al primer año o al primer semestre de su programa, puedan sentir que están haciendo investigación porque quieren y no porque están obligados, ¿ya? Y que lo que reciben dentro de la institución es conocimiento para abordar ese estudio de manera significativa y pueda hacer algo importante al resultado final de estos 2 años de estudio, ¿vale? Es lo que yo hago en mi programa, lo que yo hago en las investigaciones, ¿no? Pregunto realmente qué es lo que te gusta, en qué andas, déjame leer lo que escribiste, ¿vale? Y eso permite ser flexible, partiendo lo comentado por Gil, ¿ya? Sobre esa información. Estos métodos permiten de alguna manera poder flexibilizar la pregunta de investigación, porque no necesariamente puede ser una. Fíjense que en el resultado de investigación que voy a compartir aquí, y partiendo de lo comentado, y agradezco la pregunta de José, ¿no? Fíjense, en esta ruta de investigación he publicado exactamente 4 artículos en los últimos 3 años. Y este artículo que está aquí, este último que se ve aquí, fue presentado, fue publicado ahora en la revista Retos, que es el que voy a mostrar más adelante. Pero fíjense, estos 4 artículos que se ven allí, los 4 artículos están trabajando con la teoría fundamentada, ¿ya? O con la ruta de investigación que he creado. Permite de alguna manera de que estas investigaciones crean una línea de investigación, que es políticas públicas para la sostenibilidad en los negocios. Entonces, cuando yo estoy indagando en estas investigaciones, permito obviamente reconocer de que la pregunta sale por sí sola, ¿ya? Porque ya estoy viendo el fenómeno, porque ya me sitúo en donde quiero realmente indagar en la investigación. Estoy reconociendo los espacios, estoy viendo con quién se relaciona de por sí el fenómeno y veo la oportunidad de cuestionar la situación. Y el cuestionar la situación, obviamente nace esa pregunta de investigación. O sea, ¿qué quiero realmente? Si ya estoy viendo que esto está sucediendo de esta manera, los investigadores a través de su productividad científica lo ven de esta situación, entonces, ¿qué es lo que yo puedo indagar o qué es lo que yo puedo, en qué situación me coloco como investigador para poder generar algo novedoso o algo productivo? Fíjense, hablando para el 2020, trabajé con corporaciones B o Corpor B o empresas B, como se llaman hoy en día, ¿no? Y aquí se trabajó a teoría fundamentada, ¿vale? De Strauss y Corby, y pudimos indagar que estas empresas, a través de su modelo de negocio, impactaba realmente en 4 indicadores: gobernanza, cliente, medio ambiente, comunidad, perdón, en 5, y trabajadores, ¿ya? Ya allí nosotros empezamos a ver, y fíjense que el título es Corpo B o Cuerpo B, que hoy en día se llaman Empresas B, un enfoque socioeconómico para la post-crisis del COVID-19. Este fue publicado en Frontier en Psychology, que es una revista que está indexada en su cuartil 1 del JCR, en Journal Citation Report, y nosotros pudimos establecer un avance que priorizaba la situación pandémica y cómo estas instituciones se unían colaborativamente para poder seguir impactando en sus indicadores, ¿vale?
Entonces, esa situación, ese fenómeno, porque ya existían las corporaciones B, ya se sabía de su modelo de negocio. Pero ¿qué estaba haciendo las corporaciones B para poder mitigar los riesgos asociados a la pandemia? ¿Vale? El nuevo conocimiento era que estas empresas se unían en función a generar una economía colaborativa o a generar acciones, estrategias colaborativas que brindase oportunidad a seguir incursionando en el mundo donde destinan sus bienes y servicios, ¿ya? Y que la pandemia o la situación pandémica no haya sido un motivo para cerrar sus puertas, ¿vale? Para el 2021 se trabajó con el rol de las empresas B en el turismo. Sabemos muy bien que el turismo en ese momento fue uno de los aspectos más impactados, o la industria del turismo fue uno de los aspectos más impactados que hubo en el momento pandémico. Vale, post pandemia nosotros pudimos verificar, aunando esta economía colaborativa que existía, hubo un efecto más importante: indagar en la tecnología 4.0. Empezar a vender la industria del turismo a través de videos, a través de redes sociales, a través de información que pudiese brindar, obviamente, un acercamiento al turista tecnológico, o al tecnoturista, que es como se denominó, y estas empresas que estaban certificadas como empresas B generaron ese avance e impactaron de manera significativa su modelo de negocio, ¿vale? Para el 2023, ya estas empresas B se convierten en imagen de un país. Por ejemplo, en Colombia hay una empresa que siempre me llama mucho la atención por todo lo que hace, solo desde el aspecto del cliente, desde el aspecto del trabajador o de esa comunidad a la cual acompaña, que es Crepe o Waffle. Se llama la empresa. Esta empresa tiene muchos años certificada como empresas B y hoy en día es referente a nivel mundial. ¿Cuál es la siguiente expectativa que pudimos ver en este artículo publicado en este año, ¿no? Que habla de marca país, su contribución al desarrollo sostenible, inculcación de valores sociales y espíritu empresarial. Esta empresa que le estoy indagando, el resultado fue que estas empresas solo contratan mujeres en situaciones de independencia, que, por ejemplo, salieron embarazadas y no pudieron, y su esposo de alguna manera no pudo cubrir todas sus necesidades, fueron abandonadas, entre otros aspectos, ¿no? Que es lo que he visto cuando hablo con algunos representantes de estas empresas, ¿no? También la forma académicamente, solo contratan mujeres, ¿vale? Y su atención obviamente está enfocada en poder empoderar a la mujer en un servicio, o poder empoderar a la mujer desde las perspectivas laborales, ¿no? A diferencia, si se dan cuenta de la investigación anterior en la aduana, ¿no? Que lastimosamente están, como decía el informante clave, están enchapados a la antigua. A diferencia de esta empresa de Crepe o Waffle, que es uno de los referentes a nivel mundial, se vuelve marca. Y esta marca se vuelve un referente a nivel mundial. Por lo tanto, el resultado de la investigación es que apunta a la marca país y cómo esta marca país contribuye al desarrollo sostenible. ¿A partir de qué? De la inculcación de valores sociales y espíritu empresarial. ¿Por qué? Porque es parte de la organización, es parte de la empresa. Y como tal, esta empresa genera acción. Fíjense este último artículo con los resultados, ¿ya? Que es lo que estoy indagando. Indagar en la investigación para seguir avanzando con contenido informativo es saber que hoy en día existen más de 4.000 empresas B certificadas a nivel internacional, más de 1.000 a nivel de Latinoamérica y del Caribe, en más de 53 industrias, y en el Caribe en más de 35 industrias, ¿no? Esta metodología de los
de la ruta investigativa naturista nos permitió obviamente recopilar una información en la base de Empresas B que se llama Directorio Nacional e Internacional de Empresas B. Y yo quise saber si ya que Colombia como país se vuelve una marca a través de la espiritualidad empresarial, ¿por qué pasa con Chile con respecto a esto, dado que existen más empresas certificadas? Entonces pude indagar que mi unidad de análisis era agencias consultoras, productos sustentables, educación, reciclaje, comunicación y marketing, ¿vale? Y fíjense la cantidad de empresas, 425 empresas de las 1000 que hay en Latinoamérica y el Caribe. Pero en Chile, la certificación se viene dando desde el 2014. ¿Y qué me dice? ¿Cómo yo indago con toda esta información? Indago en el directorio pensando que realmente debe de haber un referente que convierta a esta empresa en algo sumamente importante. Y es que en Chile se trabaja para crear sistemas económicos inclusivos, equitativos, regenerativos para todas las personas y el planeta. La construcción de un nuevo modelo económico requiere de empresas que equilibren el propósito y las ganancias. Fíjense. Y finalmente, invitamos a las empresas a tomar sentido de responsabilidad con la sociedad y el medio ambiente. Nada diferente al modelo que se ha construido desde este grupo de investigación desde el 2020 al 2023. Y hoy en día indagamos en un modelo que impacta a las organizaciones y que las convierte en referente o imagen de país que al final, al salir al exterior, se convierten en marca. ¿Ya? Uno de las categorías que se dieron fue el propósito, las emergentes, ¿vale? Propósito, grupos de intereses, contribución social, crecimiento económico, desarrollo humano y certificación. Ahora bien, el resultado como tal se dio ahora en esto. Empresas B, las categorías orientadoras, teoría de los stakeholders y grupos de intereses, teoría de los recursos y capacidades y la creación de valor, que permite agrupar códigos a través de grupos de código, como por ejemplo lo que me interesaba a mí era impacto a la marca país. Lo que nos llevó a generar un resultado, y es lo que yo les hablo de Atlasty, que genera estos diagramas, vamos a decirlo así, estas imágenes sumamente importantes, donde hablo de resultado de valor compartido que viene de la alimentación de categorías orientadoras como contribución social, partes interesadas, certificación, distribución con el propósito e impacto en la marca país. Y esto me envía a resultados cuantitativos, que es lo que le estoy comentando ahora, que a través del software permite indagar que la teoría de stakeholder impacta de alguna manera a través de indicadores o categorías emergentes, como por ejemplo opinión, propósito, discurso, en porcentaje en el 6.7, en el 36.7. Si se dan cuenta, ya yo estoy hablando de aspectos cuantitativos, que algo que me alimentó desde las posturas cualitativas, puedo ahora dar un impacto significativo desde resultados más cuantitativos. Igualmente de las partes interesadas, grupos de intereses, la contribución social, el crecimiento económico, ¿vale? Y aquí está el aspecto más importante, las categorías que se vuelven las categorías emergentes o las categorías que realmente dan fruto a la investigación. Ese cambio significativo que se da desde lo que ya está publicado o lo que se entiende por conocimiento ya tácito, esto vuelve a un proceso de enseñanza-aprendizaje que permite reconocer resultados a través del diagrama de Sankey, ¿ya? Donde se dan, esto lo construye obviamente el Atlasty, ¿vale? Pero este diagrama de Sankey permite reconocer que existe mayores categorías que se pueden ir estudiando más adelante. Como conclusión, la ruta de investigación
cualitativa naturalista permite obviamente construir unas estrategias tecnometodológicas para abordar problemas de investigación complejos en las ciencias sociales y gerenciales, ¿vale? La cual percibe la integración de técnicas, herramientas y análisis secuenciales para interpretar y comprender el fenómeno que se está dando como tal. Por otra parte, es una forma innovadora de la investigación social que logra integrar los datos a la confirmación de los hallazgos de ambos tipos de datos, expandir divergencia entre datos y ampliar conocimiento, y discordancia, inconsistencia entre datos, así como revelar de alguna manera múltiples fenómenos que se dan en el extremo de la problemática mediante la suavización de la triangulación discursiva, que esto no quiere decir más que todo que la ruta de investigación es amplia, y si están pensando en una meta, bueno, no se la pongan como tal, sino que vayan viendo cómo se va visualizando esa parada en la investigación como tal, ¿vale? Porque cada paso que den en esa ruta o cada avance que den en esa ruta es algo muy bueno, muy productivo que puede ser esperado por la comunidad científica y académica a nivel global, ¿vale? Como tal, estoy terminando mi doctorado, estoy estudiando igual que ustedes mi segundo doctorado en ciencias, en este caso en economía y empresa en la Universidad Castilla-La Mancha. Y como tal, mi línea de investigación es marketing estratégico en este programa, y cuál estoy indagando el fenómeno de marca país y cuál es la contribución que tienen las naciones al desarrollo sostenible. Así que espero haber ayudado un poco en todo lo que es el aprendizaje que le espera en este excelente programa que se está dando en la Universidad Santo Tomás, ¿vale? Les dejo mis datos por si gustan contactarme cualquier duda o consulta que tengan, ya poderlos ayudar con cualquier material o información que ustedes necesiten. Así que, profesor Iván, muy amable por la invitación. Espero haber cumplido con el objetivo del día de hoy. Y nada, estamos en contacto. Claro que sí, doctor. Mil y mil gracias. Quisiéramos, no sé si sea muy abusivo de nuestra parte. Voy a aprovechar ahorita para compartir y hacer un recordatorio a todos los asistentes de que estemos registrando nuestra asistencia. Yo lo compartí hace unos minuticos en el chat. Voy a compartirlo nuevamente el link de asistencia y atender una última pregunta que teníamos pendiente de hace unos minuticos atrás de Aida. De ahí, una de nuestras participantes, voy a revisar el nombre completo, Aida Cabrera. Ella nos hace esta pregunta, doctor, y la queremos confirmar. Espérenme, quito mi cámara un segundito para que ustedes puedan ver la pantalla correctamente. Y les comparto la pregunta que ella nos hace y que le formulaba precisamente a usted, doctor, ¿es posible que nos pueda ampliar la articulación que se realiza de categorías a variables para dar respuesta a una metodología mixta? Cuando hablamos de una categoría mixta. Esa es la última preguntilla que teníamos y nuevamente mil gracias. Vale, muy bien. Fíjense, cuando hablamos de categorías a variable, es que obviamente nosotros al ver que el resultado de investigación permite reconocer de que ya las categorías orientadoras fueron simplemente eso, me orientaron para, para poder establecer para iniciar la ruta de investigación, ¿ya? Y cuando veo que ya el diagrama de Sankey me permite esas categorías emergentes, yo voy a ver si esas categorías las puedo transformar a variables, ¿vale? ¿Y cómo las transformo a variables? A ver si me permiten aquí un momento, doctor. A ver, déjenme buscar aquí un artículo recién publicado que nosotros, por ejemplo, este ¿Necesita artículo. compartir pantalla, Sí, doctor? voy a Ah, ok, compartir perfecto. pantalla, profesor, porque este artículo que Perfecto. se publicó luego de esto, salió de una categoría emergente, ¿vale?
Nosotros estuvimos estudiando saber cuál era la conciencia ecológica que tenían los mexicanos al momento de ir al cine, ¿no? Y el artículo publicado previo nos permitió establecer cuál era ese comportamiento que tenía el fenómeno. Sin embargo, las categorías orientadoras sirvieron como variables. ¿Y cómo establecimos variables? Las construimos de esta manera. En vez de tener una pregunta orientadora, lo que hicimos fue crear hipótesis. ¿Ya? Ya sabíamos que existía un compromiso moral, una conciencia ecológica y una intención. Por lo tanto, el modelo conceptual ya lo teníamos. ¿Por qué? Porque salió de estas categorías emergentes. Entonces, empezamos a indagar un pequeño modelo, pequeño, porque esto hay 3 hipótesis nomás, ¿ya? Que medía la situación. Entonces, este modelo permitió transformar la categoría en variable. Simple. Entonces, en vez de ser un modelo, una estructura de modelo de diagrama de categorías, lo mandamos a un modelo conceptual que a través de PLS y ecuaciones estructurales pudimos medirlo a través de ítems que fueron alimentando cada modelo, ¿vale? Entonces, cada modelo, la intención tenía 5 preguntas, 1, 2, 3, 4, 5 preguntas. La obligación moral tenía 6 y la conciencia ecológica tenía 6. Entonces, así transformamos el dato cualitativo de categorías orientadoras, la pasamos a categorías emergentes y estas categorías emergentes se transformaron en variables que a través de ecuaciones estructurales o PLS, ¿vale? Pudimos armar un modelo estructural teórico a generar datos cuantitativos. Y estos datos cuantitativos utilizamos categorías demográficas, niveles de educación, ocupación, estatus de la residencia, ¿vale? Y así fueron medidas cada una de ellas. Como resultado, permitió obviamente reconocer de que para tener conciencia ecológica en el uso de la asistencia al cine mexicano, es que debe de haber una intención, que esta intención obviamente se desarrolla a partir de una obligación moral, o sea, que la empresa obligue al comportamiento del usuario o del cliente en este caso, y que éste apunte de manera significativa a una conciencia ecológica. Por lo tanto, la actividad de mantener una conciencia ecológica dentro de los cines mexicanos era en función a una intención. ¿Vale? Entonces, no sé si con este material pude aclarar la duda y la información a la participante, profesor. Para mí fue, Aida, si gusta, te puedo hacer llegar igual el material para que veas realmente cómo se construye el modelo conceptual y se transforma a un modelo econométrico. ¿Ya? Ella nos confirma que perfecto, muchas gracias. Ya anteriormente había mencionado en el chat, excelente presentación, doctor Acevedo. Entonces, mil gracias, doctor. De parte nuestra, de la Universidad Santo Tomás, de nuestros equipos de docentes que nos acompañó, estudiantes, cuerpo administrativo, agradecer la participación y su intervención, porque lo que nos está mencionando contribuye muchísimo a esa interacción que estamos generando desde el seminario 3 de la asignatura que estamos desarrollando por la maestría. Este seminario y esta asignatura como tal es de poquitos estudiantes. Sabíamos que era muy representativo en la medida que pudiésemos tener estudiantes de otros programas, algunos inquietos por conocer un poco más sobre investigación cualitativa, y por eso tenemos pues un grupo más considerable del que inicialmente es de la asignatura, que ya finalizando esta primer parte
van a continuar conmigo el resto de la clase como tal, que se extiende, por supuesto, hasta el mediodía. Es un encuentro un poco extenso, pero agradecemos infinitamente, doctor. Una vez más, agradecer la participación de parte suya, la pertinencia de sus procesos de investigación, de la trayectoria que he venido desarrollando como investigador con la Universidad Autónoma de Chile y reiterar una vez más que por parte nuestra estamos con total disposición de continuar desarrollando ese tipo de actividades conjuntas y estaremos, por supuesto, en contacto. Ahí nos está mencionando el recurso, cómo poderlo buscar a través de Google, nos lo menciona en el chat el doctor Ángel. Ya vi también que muchos de ustedes nos indicaron en el chat y el registro de la asistencia. Lo dejo nuevamente acá en estos minuticos y ya finalizamos acá. Vamos a tomar un receso nosotros desde el Seminario de Investigación 3, de manera que detenemos nuestra grabación y nuestra intervención. Una vez más, como lo mencionaba, mil gracias, doctor Ángel, y contarles pues a todos que ya hablo específicamente a mis estudiantes, que ahorita sobre las 10 de la mañana, sí, a las 10 pasaditas, estamos nuevamente retomando. Entonces, a todos, mil y mil gracias. Finalizamos aquí la grabación y al doctor Ángel, una vez más, gracias por habernos acompañado. A todos, mil gracias y aquí quedamos atentos. Gracias, Iván. Feliz jornada para todos, mil gracias. Listo.